Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando les recuerdo que nos extendemos hasta muy cerquita de las 8:30 minutos en la mañana. En el día de hoy, amigos, quería comentar un editorial que ha publicado el órgano del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el periódico Granma, que lo publicó el día 8 de marzo, este editorial, previendo la visita del presidente Barack Obama a la isla comunista. Exactamente dentro de 11 días, el presidente norteamericano estará en La Habana, la capital de la isla comunista, y el periódico Granma está preparando al hombre de a pie, al hombre de adentro de Cuba, para recibir al presidente de los Estados Unidos, a quien durante casi medio siglo han considerado el máximo enemigo de la revolución cubana. Me refiero al gobierno norteamericano y a Estados Unidos, a quien siguen tildando el imperialismo yanqui. El editorial del periódico Granma se titula La visita a Cuba del presidente Obama. Parece inofensivo, pero indiscutiblemente no lo es. Para desmenuzar un tanto qué ha publicado el periódico Granma y a dónde se dirige el gobierno castrista con este tipo de comentarios, está en nuestro programa Julio M. Schilling, analista político, un máster en ciencias políticas, parte de este programa, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo, Daniel, como siempre. Bueno, lo propio te digo. Estuve leyendo con detenimiento este editorial. No lo firma nadie, por eso es un editorial, porque no lo firma absolutamente nadie. O sea que es la opinión del periódico, y si el periódico es el órgano del Comité Central del Partido, es la opinión del Partido Comunista de Cuba. Es la opinión de los Castro, lo que se publicó exactamente aquí en 2 palabras. Es increíble lo que ha publicado, porque en una de las partes dice, lo anoté, Cuba llega dueña de su soberanía y con una revolución en el poder. O sea que están enfocándole, para ese hombre de a pie que va a leer este tipo de comentarios, están presentando la visita de Obama como el triunfo de la revolución cubana sobre el imperialismo norteamericano. Tuvo que claudicar el imperio y por lo tanto el presidente ha tenido que visitarlos a ellos para darle una vez más la mano y tratar de enderezar las relaciones. Este es el planteo que están haciendo desde el punto de vista ideológico. Ahora, en este propio editorial, Chile, están pidiéndole, como seguramente tú lo leíste, está pidiéndole Cuba más cosas a los Estados Unidos y está exigiéndole a los Estados Unidos para presuntamente normalizar las relaciones. Bueno, que se levante el embargo, que se levante la ley de ajuste cubano, que por otra parte, la base naval de Guantánamo sea devuelta al gobierno castrista. En fin, una serie de solicitudes que yo me quedo con la boca abierta porque realmente siguen pidiendo cosas que son muy difíciles incluso de conceber y que van más allá de la potestad del presidente Obama, aun cuando él quiera hacerlo, fíjate, aun cuando quiera hacerlo. Yo no sé realmente si estás de acuerdo conmigo en que este discurso no es para el exterior, sino es para el interior, porque hay que explicarle ahora a un hombre que ha estado 50 años o más escuchando que esa bandera norteamericana es la bandera del enemigo, que los presidentes son los enemigos y que Estados Unidos es el enemigo, y que se ha montado todo ese discurso ideológico durante más de medio siglo. Ahora explicarle cómo es posible que se van a dar la mano Raúl Castro y el presidente Barack Obama y que va a ser recibido a bombo y platillo en la capital de Cuba. Pienso que es para adentro entonces el discurso. La dictadura cubana se ha caracterizado por tener un doble discurso, o sea, un discurso para adentro, o por lo menos una imagen que quieren presentar para adentro y una imagen para afuera. Sin duda, las modificaciones económicas y el acercamiento con los Estados Unidos les obliga a la dictadura cubana mantener a la población bien notificado y en aviso de que ellos no se van a mover un ápice. Recordamos cuando la dictadura cubana abrió la embajada en Washington, como el canciller castrista pues dijo, básicamente pareció un discurso de victoria, y tiene muy parecido a esto. Y tenemos que recordar que Cuba comunista ha querido desde los años 90 buscar un acercamiento con los Estados Unidos, pero en sus términos, en otras palabras, que se les aceptara con el modelo político dictatorial que tienen. Entonces, esto en efecto es principalmente un mensaje para la población cubana, para las Fuerzas Armadas, para la estructura del Partido Comunista en Cuba, pero también para los Estados Unidos
dejándoles saber de que ellos, o sea, que no pierdan tiempo en hablar de cambios a la parte política. Y cuando miramos toda esa lista de exigencias, eso es para desviar la atención y presentar en la mesa de negociación obstáculos, porque hay una realidad dentro de todo esto. Hay 7.000 millones de dólares que se les robó a cerca de 6.000 empresas o individuos norteamericanos por el cual no se han indemnificado. Es más, se conoce el caso cubano, o sea, el saqueo de esos 7.000 millones de dólares como el mayor en la historia, o sea, que es el mayor robo a propiedad norteamericana de la cual no se ha absolutamente devuelto un centavo. Está el problema de los prófugos de la ley que siguen en Cuba comunista. Está el problema de más de 2.000 millones de dólares de dinero de fraude a tarjeta de crédito, al Medicaid, que están lavados en Cuba. Entonces, pues claro, la dictadura cubana tiene que presentar una contramoción, y esos son, que antes de la normalización, y le faltó algo que vendrá, sí, ser indemnificados ellos por el embargo de todos estos años. Entonces, todo esto forma parte, y en el mundo de la negociación es para poner, ¿cuáles son tus quejas? Bueno, aquí están las quejas mías. A mí me da la impresión, Chilling, me da la impresión de que Cuba está buscando, bueno, primero tratar de explicarle a ese pueblo cómo es posible que ha habido este cambio de concepto y por qué motivo un presidente de los Estados Unidos va a ser recibido con todos los lauros en Ciudad de La Habana, en La Habana, Cuba. Y lo otro es que Cuba está buscando sobre todo economía, o sea, estamos hablando sobre dinero. Efectivamente, en el editorial se dice que no va a moverse un ápice la política interna dentro de Cuba y que no van a permitir que se intrometa nadie, está diciéndoselo al presidente Obama, dentro de lo que ellos consideran la política interna dentro de Cuba. Pero lo cierto es que Cuba necesita de todas formas un balón de oxígeno económico, porque ha perdido a su principal. Primero perdió a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que desapareció. Después se consiguió al padrino, que fue Hugo Chávez, y a través de Venezuela está siendo subsidiada su economía. Pero ahora está perdiendo también ese subsidio. Y por lo tanto ve que su balón de oxígeno lo que le queda es solamente un remanente y tiene que buscar aires en otros lugares. Y ese lugar sería los Estados Unidos. Exigirle crédito al gobierno por los Estados Unidos y que hay un convenio de negocios donde ellos puedan comprar a crédito en los Estados Unidos. Pero el asunto está en lo que yo considero que es realmente inconsecuente. ¿Cómo es posible que en un discurso de atrincheramiento, que en este tipo de lenguaje, Estados Unidos pueda continuar haciéndole concesiones al régimen castrista? Quiero, para el televidente menos informado, el no cubano, porque hay mucha teleaudiencia que no es cubana y no comprende realmente lo que está sucediendo, pero la revolución cubana se basó en algunos acápites fundamentales. Cuando Fidel Castro toma el poder en Cuba, primero era para cambiar justamente a esa sociedad y hacerla realmente una sociedad totalmente próspera, cosa que ha fracasado. Eliminar la prostitución en Cuba, cosa que ha fracasado. Eliminar, por ejemplo, la propiedad privada porque explotaba justamente a las personas y las personas no tenían una vivienda honorable donde disfrutarla. En Cuba no hay donde vivir, sencilla y llanamente. El deporte, que era un deporte profesional, eliminarlo y fueron al deporte aficionado. Han tenido que regresar ahora al deporte profesional y están exportando a sus deportistas y vendiendo a sus deportistas. O sea que todo ese programa de la revolución, tan idílico al principio, ha sido un verdadero fracaso en los últimos 50 años. ¿Cómo es posible ahora que Cuba diga que ha triunfado y que el imperialismo ha tenido que claudicar y que han tenido que regresar a ellos? No pueden mostrarle nada al mundo. O sea, la persona desinformada tal vez pueda convencerla, pero la persona que tenga dos neuronas funcionándole sabe que están mintiendo. Correcto, correcto. Tienes toda la razón. Y esto es un problema no solo limitado a Cuba, sino donde quiera que el socialismo se ha practicado y a la misma vez siguen autotitulándose regímenes socialistas. Me refiero a China, me refiero a Vietnam, donde en efecto el dogma ideológico no se está poniendo en práctica. Sin embargo, el discurso lo preservan precisamente para tener una justificación, para tener la dictadura política. Ahora, mira esto, Chilling, y perdón que te haya interrumpido, en materia de derechos humanos, que dice Obama que va a abordar los derechos humanos y que se va a reunir con opositores. Bueno, Cuba encarceló a Berta Soler en las últimas horas. Encarceló a José Daniel Ferrer,
que es el presidente de UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, dos importantes opositores cubanos que tienen realmente una voz internacional. Pero por último, para continuar haciendo las cosas de una forma arbitraria, a Rodiles, que tú conoces, que tiene también un movimiento opositor que se llama Estado de SAP y que ha sido arrestado en numerosas oportunidades, como no encontraron ahora causa para encarcelarlo, ¿qué hicieron? Lo detuvieron con un cacharrito que tiene un carrito, un automóvil, para aquellos no cubanos, el cacharrito es muy cubano la expresión, lo paró la policía ingenuamente y como estaba deteriorado su automóvil, le quitaron la chapa para que el hombre no se pudiera mover, para que tuviera una mínima movilidad. Y están tomando medidas y de esta forma arrestando o sencillamente neutralizando a opositores cubanos porque temen que el presidente Barack Obama pueda tener una reunión con la oposición. Correcto. Y conocer la Cuba profunda, conocer la verdadera Cuba, si es que no la conoce, que hay que ser muy ingenuo para pensar que el presidente con todos los canales de información que tiene no conoce la realidad cubana. Correcto. Lo que ellos quieren evitar, porque es muy cierto, el presidente Obama desde Washington cómodamente conoce la realidad de lo que está ocurriendo. Lo que está tratando y lo que vamos a ver es que la dictadura no quiere darle esa visibilidad a esa oposición que va a contrario, que no tienen denominadores en común, porque hay una disidencia que sí, por ejemplo, aplaude el acercamiento con Washington, que está a favor de la eliminación de las sanciones. Entonces, esa disidencia sí la dictadura pues va a facilitar para que se reúna con el presidente Obama, pero va a presentar obstáculos para la oposición que no está de acuerdo con todo este deshielo después del 17 de diciembre. Chili, te agradezco muchísimo por estar con nosotros en la mañana de hoy. Lamentablemente no hay tiempo para más en el segmento de análisis que abre habitualmente el programa, pero cuando regrese Obama de esa visita, pues estaremos acá nuevamente comentándole. Creo que hay muchos comentarios que hacer con referencia a esta visita tan controvertida en realidad y en un momento tan incierto para nuestra isla allá en el Caribe. Así es. Te agradezco muchísimo por estar con nosotros hoy. Vamos a continuar, amigos, nuestro magazine de noticias y también de servicios en contacto. Vamos a la pausa y al regresar nuestros primeros segmentos profesionales.